Buenas tardes con todos. Mi nombre es Joseph Rubén Guanay Pérez. Voy a presentar la resolución de los ejercicios del proyecto número uno del curso de Ciencia de Datos y Machine Learning con Python. Bueno, cabe mencionar que todo el código Python realizado se ejecutó en entorno de Google Colab, como se puede apreciar. Entonces, empezando con el ejercicio número uno, nos piden escribir un programa que pregunte al usuario, genere las ventas de los últimos 5 días y muestre por pantalla una serie data frame con los datos de las ventas por producto, número de unidades, precio unitario, indexado todos los días antes y después de aplicarles un descuento del 5%. Como a lo largo de todos los ejercicios se trabajó con la librería o con funciones de la librería NumPy Pandas, ¿no? Es necesario importarlas, ¿no? Al inicio del código. Y bueno, empezando ya con la resolución del ejercicio uno, bueno, nos piden generar, ¿no? Las ventas de los últimos 5 días de un negocio que nos da la libertad de escoger cuál, ¿no? ¿Cuál podría ser? En este caso yo escogí la venta de calculadoras. Y bueno, las calculadoras HP 50G, HP Prime y Texas. Puse, bueno, como se muestra acá, en primer lugar, creé un diccionario para indicar, ¿no? El producto y su precio. En este caso, en diccionario esto corresponde a su llave y acá el valor, ¿no? Para el HP 50G tiene un precio de 400 soles, para HP Prime de 600, Texas 700. Para presentar por pantalla con una lista, ¿no? De producto-precio, ¿no? Generé, bueno, recorrí el diccionario, ¿no? Con Google For, ¿no? Aquí está el precio de calculadora tal, eh, y el valor, ¿no? El valor en soles. Luego, luego especifiqué los días sin descuento y con descuento, ya que el problema nos decía, ¿no? Generar eh, las ventas, pero no, en los días con descuento y sin descuento. Entonces, para los días sin descuento, consideré del 1 de enero de 2022 al 10 de enero, los días con descuento del 4 de enero al 5 de enero, ¿no? Del 2022. Entonces, bueno, acá básicamente lo que hice fue pedir al usuario la cantidad de calculadoras vendidas, en este caso en el día uno. En caso no digite nada, eh, a- asigné un valor de cero, ¿no? Como la cantidad de calculadoras vendidas, ¿no? Tanto para el HP 50G, para el HP Prime, para la calculadora Texas. Para todas ellas lo almacené en una lista llamada Count, de donde se almacena la cantidad, ¿no? De cada calculadora. Luego creé otra lista con los precios unitarios de cada calculadora, ¿no? En este caso, como ya había creado un diccionario con los valores, accedí a ellas mediante este diccionario, ¿no? Diccionario, acá pongo la llave y me da el valor, ¿no? Así para las tres. Luego, para hacer la operación de producto, para hallar la venta, bueno, lo convertí en array, en primer lugar, a la lista, ¿no? A la lista precio unitario y a la lista count, ¿no? Que contiene las cantidades vendidas de cada calculadora. Luego las multipliqué, lo que acá, para hallar la cantidad en soles, ¿no? De cada producto vendido. Luego se creó el data frame. ah, para ello, no utilizamos la librería Pandas. Colocamos la data, luego las etiquetas de las filas, ¿no? Lo que el nombre de las filas, ¿no? El nombre y el nombre de las columnas. En este caso empieza del día uno, ¿no? Para no alargar mucho el código, usé un bucle for para pedir nuevamente al usuario, ¿no? Para los siguientes 4 días, ya que nos pedían 5 días, ¿no? Acá está todo lo relacionado para el día uno. Todo esto es para el día uno. Y luego para el día 2 hasta el día 5, incluyendo los días con descuentos, es todo estas líneas de código, ¿no? Eh, bueno, entonces empezando, quiero empezar del segundo día. Utilicé un bucle for in range, y in range. Range nos permite, ¿no? Generar una lista de números, en este caso que empiecen del 2 hasta el 5, ¿no? 6 menos 1, con incrementos de 1. Entonces,
Acá en primer lugar coloqué si i vale 4 o i vale 5, que vendrían a ser el cuarto y quinto día. Eh, estos se definen como días de descuento, ¿no? El 5%. En este caso, en el día tal, en este caso sería día 4 día 5. Acá lo que hice fue concatenar, ¿no? Cadenas, más cero más string del 0 tal, más 01 2022, que viene a ser enero de 2022. Este cero más string i significa el día, ¿no? Por ejemplo, va a ser, si i vale 4 va a ser 04 del guión 01 guión 2022. Ahora, para que asigne esto, ¿no? Que el usuario digite la cantidad de calculadoras para HP 50G vendidas, ¿no? Pero por punto 95, porque acá en el cuarto y quinto día se va a haber descuento, ¿no? Entonces, por punto 95, del 5%, ¿no? El descuento es del 5%, por eso he colocado punto 95. En caso no digite nada, el valor de cero, ¿no? Eh, en este caso, también y así, ¿no? Para calculadora HP Brand y Text. Y bueno, en caso contrario, en el caso no sea i igual a 4 y igual a 5, que solo siga pidiéndole al usuario, ¿no? Eh, la cantidad de calculadoras vendidas sin el descuento, ¿no? Ya que solo el descuento se aplica al cuarto y quinto día, no sé, cuando i vale 4 y 5, ¿no? Entonces acá va a pedir para cuando i sea igual a 2 y 3, ¿no? Entonces acá va a ser por el segundo día, por el tercer día, ¿no? Va a pedirle al usuario. En este caso ya nos aplica el descuento, ¿no? Y así va a pedir para todas las calculadoras, ¿no? Vendidas de cada tipo. Luego, acá, nuevamente al día uno se crea una lista de cantidad, un estatus unitario, se convierte a array, luego se multiplica para hallar la venta, ¿no? De vendido en soles. Luego, ahora este es el paso importante porque te permite asignar o crear una nueva columna, ¿no? Con, bueno, el nombre que desees, que se coloca acá, día, string y, bueno, ahí es los días, ¿no? Empieza del 2 al 5. Entonces acá, por ejemplo, para el día 2 para i igual a 2 no se va a ejecutar este código, ¿no? Va a ir de frente al else, y acá se va a ejecutar en el día 2 del 2 de enero de 2022, digite la cantidad de calculadoras de de vendidas, tal, de Prime también, de Texas, y así, ¿no? Para el día 3 igual, ¿no? Y, y acá te va a decir día más string, y cuando i vale 2 día 2. Entonces se va a crear una columna con el nombre de día 2 y el NP venta va a ser los valores de dicha columna, ¿no? En este caso el NP venta es los precios unitarios por la cantidad vendida, ¿no? Y luego, bueno, al finalizar todo, bueno, así se va a agregar, ¿no? Varias columnas más hasta el día 5 y con su respectiva cantidad, no, con su respectiva venta en soles, ¿no? Precio unitario por cantidad. Y bueno, como nos va a generar un data frame con eh, cinco, bueno, con los días en las columnas y en las filas de los productos, pero como nos piden eh, en realidad los días en las filas y los productos en las columnas, eh, le hice una traspuesta, ¿no? O sea, hasta acá te va a generar un data frame con las, los días en las columnas y los productos en las filas, ¿no? En la etiqueta. Pero yo quiero lo contrario, ¿no? Entonces hago una traspuesta, ¿no? Como me dicen. Entonces, acá creo eh, saco la traspuesta de dicho data frame, luego lo convierto en array y luego genero un nuevo data frame ya para solo invertir, ¿no? El orden de las etiquetas, ¿no? Y bueno, acá usamos la librería pandas, ¿no? Para crear el data frame, la data, el index. En este caso, como son 5 días, usamos la función .date_range, ¿no? Para generar 5 días a partir del 1 de enero de 2022. Y en nombre de las columnas, que sea el mismo que el data frame 2, ya que en el data frame 2 ya hemos hecho la traspuesta, ¿no? De la matriz. O sea, ya en las columnas ya aparece ahora el nombre de los productos, ¿no? Ya, entonces, ahora, finalmente,
pido imprimir las ventas por producto de los últimos 5 días, ¿no? Eh, los cuales ya especifica al inicio que los días sin descuento iban a ser del 1 al 3 de enero y los días con descuento del 4 al 5 de enero, ¿no? Entonces, contando con ello y, bueno, mostrando el data frame 3 que es el producto final, bueno, acá se muestra el desarrollo, ¿no? Venta de calculadoras, primero, bueno, con el diccionario, ¿no? Imprimí todo esto, con este diccionario, imprimí todos los productos, sus respectivos precios, luego se que la data sin descuento y con descuento, ¿no? Los días, perdón. Luego, pedí el usuario, ¿no? Con el bucle, primero, en primer lugar, con el día 1, ¿no? Pedí las cantidades vendidas, en el día 2 hasta el día 5 se bucle for, ¿no? Y acá especifiqué en el día 4 y día 5 los días con descuento del 5%, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a correr el programa, ¿no? Por ejemplo, para la cantidad de calculadoras HP 50G vendidas en el día 1, por ejemplo, que sea 1, en el día de Prime que sea 2, de Texas que sea 3, en el día 2 que sean 2 de 50G, 3 de Prime y 4 de Texas. En el día 3 que sean, por ejemplo, 5, otro que sean 4 de Prime, y otro que sean 3 de Texas. En el día 4 que ya viene a ser el descuento, que sean 4, por ejemplo, otro que sean 5, claro que son 5, otro que sean 2, por ejemplo. En el día 5 que sea 1, otro que sea 2, y otro que sea 2, por ejemplo. Y bueno, ¿no? Acá te muestra ya la venta por producto de los últimos 5 días, ¿no? En un data frame, ¿no? De acá del 1 al 3 de enero, sin descuento, y acá con descuento, ¿no? Del 5%, el 4 al 5 de enero, ¿no? Y acá, como te digo, ¿no? Una indexación con las fechas, con los días y por producto, ¿no? En este caso, en las columnas, los productos, ¿no? Y todos estos valores deberían ser la cantidad vendida por producto y por día, ¿no? Sin descuento hasta el 3 de enero y con descuento del 4 al 5 de enero, ¿no? El 5%. Ahora, continuando con el ejercicio número 2, eh, bueno, nos piden escribir un programa que reciba un diccionario con los ingresos mensuales de los clientes de una empresa, ¿no? Y devuelve una serie con ingreso mínimo, máximo y media, ¿no? Entonces, y el resultado final debe ser una serie con los estadísticos. Para ello, en primer lugar, creé un diccionario vacío y luego pedí el número que digite, ¿no? El número de clientes del usuario, ¿no? Eh, para luego usar un bucle for desde el 1 hasta el número de clientes digitado, ¿no? Eh, y dentro del bucle pedí, ¿no? Cuánto es el ingreso mensual de cada cliente, ¿no? En ese caso, por ejemplo, para i igual a 1, el cliente 1, esto va a ser la llave, esto va a ser el valor, ¿no? Para que digite uso input, ¿no? Y para que sea un valor flotante tipo float, ¿no? Le indico al inicio el ingreso mensual del cliente, más acá estoy concatenando, ¿no? Cadena de caracteres, más string, esto estoy convirtiendo a cadena de caracteres, ¿no? Para eso uso str. Str y, ¿no? Cuando i vale 1, entonces va a ser cliente 1, va a tener el valor de lo que digite, ¿no? Entonces ahí le va a decir ingreso mensual del cliente 1 y que digite. Y así para el igual a 2, 3, así está el número de clientes. Y bueno, finalmente muestro el valor del diccionario, ¿no? Por ejemplo acá, vamos a asignar un valor 10, que sean 3 clientes, ¿no? 3 clientes, para que no demore mucho. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, 12, ingreso mensual del cliente 1, ingreso mensual del cliente 2, valores pequeños, ¿no? Y por ejemplo, ingreso mensual del cliente 3, 24. Supongamos cualquier valor. Entonces, entonces ahora tenemos, ¿no? El cliente 1, su llave y su valor, su llave y su valor, ¿no? Lo cual es el bucle for. Ahora, voy a luego crear una lista vacía eh, para asignar a dicha lista los valores del diccionario, ¿no? En este caso, por ejemplo, lista.append, diccionario, con esto, con diccionario entre corchetes, indico la llave. Esto en total me bota el valor de la llave, ¿no? En este caso, la llave cliente
y va a ser cliente uno y va a ir nuevamente con el bucle for con igual de 2 cliente 2 así, cliente 3 así, y se va agregando en la lista, ¿no? Que le puse vacía porque quiero que se agregue justamente dichos valores, ¿no? Para eso uso punto append y ya, se va agregando, ¿no? Igual a 1, cliente uno, el valor con dict acá, dict cliente uno se va a agregar a cada listación. El valor de cliente uno sea 2, luego 25, luego 34. Y acá vamos a ejecutarlo, 12, 25, 34. Ahora, para, como nos pedía, ¿no? Ejercicio 2, una serie con ingreso mínimo, máximo y media. Entonces, para realizar esas operaciones, es muy conveniente convertirlas todas a array. Entonces, para esta lista, lo convierto en array con numpy.array, np.array. Luego calculo con la librería numpy, ¿no? np.min para el valor mínimo, punto min para el valor eh, medio, para la media, y lo redondeo a 3 decimales con punto round 3 y el máximo con numpy.max, np.max. Y así, ahora creo otra lista final con estos valores mínimo, medio y máximo respectivamente. Y luego esto lo transformo en una serie, ¿no? Una serie final con pandas.series dentro de la lista y muestro, ¿no? Esa serie final y esta es, ¿no? El valor mínimo, bueno, lo ejecuto, ¿no? Era 12, 25, 34. El valor mínimo 12, la media 23.667, el valor máximo 34, ¿no? Y son de tipo float. Pero continuando con el ejercicio número 3, nos pedían escribir programa que genere y muestre por pantalla un data frame con los datos de la siguiente tabla, ¿no? Acá nos dan la tabla, luego nos pedían varios items más, como columna uno que gasto ventas en agregar una columna uno, ¿no? Esta tabla, ¿no? Data frame, con los valores de gastos, gasto entre ventas por 100, ¿no? En la columna 2 si ventas es mayor igual que 30.000, imprimir meta superada, pues contra imprimir meta superada. Agregar de columna 3 si gastos mayor a ventas, entonces agregar ahí el sobregasto, ¿no? Y obtener el total de ventas de los últimos 3 meses y el total de gastos de febrero a abril, ¿no? Entonces, empezando por, eh, bueno, empezando por generar esta tabla, ¿no? Este data frame en el programa. Para ello, no creo una lista de 5 por 2. Ahora esta lista lo transformo en data frame, ¿no? Con sintaxis para crear dicho data frame, ¿no? Con valores, nombres de las filas de enero a mayo, en las columnas ventas básicas, ¿no? Bueno, y se genera, ¿no? Esta tabla. Ahora, en el ítem 1 nos pedía gasto entre ventas por 100. Para realizar operaciones entre columnas, transformé todo a arrays, ¿no? Todas las columnas. Para la columna ventas, para convertirlo en array, especifiqué df1, que es el nombre de data frame. Entre corchetes va el nombre de la columna, ¿no? En este caso ventas. Entonces todo esto vendría a ser los valores de la columna ventas, ¿no? Y con esto np.array lo transformo a array. Nuevamente para gastos. Entonces, como yo realizo la operación ¿qué pedía, no? Gastos entre ventas por 100, ¿no? Y luego este array lo convierto en lista, ¿no? Y luego agrego, ¿no? Esta columna uno con los valores de esta operación, ¿no? ¿No? Y bueno, esta columna uno acá para agregar una columna a un data frame, se especifica el nombre de la columna que quieres agregar, ¿no? En este caso, columna uno quiero que se llame así. Y luego acá especifico los valores de la columna, ¿no? En este caso de la lista, ¿no? Lista columna uno que vendría a ser la operación que pedía, ¿no? Redondeado a 3 decimales. Y luego muestro un data frame, ya que está columna 1 que pedían la operación, ¿no? De gastos, entre eventos, por si y así. Ahora, en el sub-item 2 pedía si ventas es mayor o igual que 30.000, en primer meta superada, en caso contrario, meta no superada. Entonces, para ello creo una lista vacía, lista call 2. Luego utilizo un bucle for con range de 0 hasta la cantidad de datos de las columnas, ¿no? En este caso, usé cualquier columna, ¿no? Ya que la cantidad va a ser igual, ¿no? Columna ventas. Entonces acá pongo la condición, si los valores de la columna ventas son mayores o iguales a 30.000, entonces que se imprima
o que se agregue a la lista vacía esta cadena de carácter que indica meta superada, ¿no? Que era lo que nos pedían, ¿no? Y para agregar, ¿no? Como el caso anterior, utilicé punto append. Caso contrario, o sea, menor a 30.000, entonces la meta no superada, ¿no? Con punto append se agrega a la lista vacía. Entonces, finalmente, cuando acabo de agregar todos los valores o las cadenas de caracteres, eh, creo dicha columna, ¿no? Columna 2 que se llame columna 2 y que contenga los valores de la lista 2, ¿no? Que fueron actualizándose con estas cadenas de caracteres, ¿no? Según las condiciones. Luego muestra data frame 1 y acá está columna 2. Y eso puedo observar ahí fácilmente, ¿no? Mayor a 30.000, meta superada. 25.000 mayor, ahí este es el único que no supera, ¿no? Menor a 30.000, entonces meta no superada y así. Ahora, en la columna 3 nos pedían agregar si gastos mayor a ventas, entonces el sobregasto, ¿no? Calcular el sobregasto. Nuevamente creo una lista vacía, lista call 3. Creo un bucle for que recorre de cero hasta la cantidad, ¿no? En realidad acá lo que hago es recorrer, ¿no? De cero hasta el número de datos de las columnas, ¿no? Luego acá especifico si el valor de los gastos es mayor al de ventas, entonces que a esta lista vacía le agregue, ¿no? Con punto append esta operación, ¿no? Gastos menos ventas. Caso contrario, que agregue no hay sobregastos. Y bueno, agrego, ¿no? Que se llame la nueva columna, ¿no? Que se llame columna 3 y que contenga los valores de la lista call 3, ¿no? Que es esta, ¿no? Que se fue actualizando. Entonces, muestro el data frame y ya está con la nueva columna, ¿no? En este caso se puede observar que gastos son número de ventas, entonces no hay sobregastos. Acá igualmente no hay sobregastos, ¿sí? En el único en el que hay sobregastos es acá en abril. 35.700 menos 33.900, que es 1.800, ¿no? Y ahora, en el subitem 4 nos pedía el total de ventas de los últimos 3 meses. Entonces, para ello, utilicé la extensión .tail, que te permite mostrar las n últimas filas de un data frame, ¿no? En este caso, eh, nos pedían los tres, así que digité acá el número 3, las 3 últimas filas, que venían a ser los 3 últimos meses. Y ahora, como nos pedía específicamente las ventas, entonces creé un valor sum igual a 0 para que se vaya sumando, ¿no? Los valores de la columna ventas, que vendría a ser en total nuestras ventas, ¿no? En este caso, de los últimos solo 3 meses, ¿no? Entonces, como acá ya creo un data frame con los últimos 3 meses, acá lo que hago es recorrer desde, acá usé una indexación backward, o sea, del -1 así hasta el -n, ¿no? -1 vendría a ser el último, -2 el penúltimo, -3 el antepenúltimo, o sea, los 3 últimos. Entonces acá hice un -3, acá coloqué -3, y luego acá actualicé ese valor de sum que valía 0, ahora vale 0 más, y el valor de ventas en la fila C, en una fila con index 0, con index, perdón, con index -1, con index -2 y index -3, ¿no? Index -3. Entonces esos vendrían a ser los 3 últimos, ¿no? Eh, y bueno, básicamente acá también se pudo solo utilizar los valores o recorrer solo el data frame 2, ¿no? Ya que el data frame 2 ya contenía los últimos 3 filas, pero también esto podría ser otra opción. Entonces, compré, bueno, imprimo el total de ventas de los últimos 3 meses, que vendría a ser suma, ¿no? Es la variable sum, perdón. Y bueno, a ver, ejecutamos. Eh, Perdón, acá no había ejecutado esta línea de código, pero se aparece un error. Eh, Acá debí ejecutar desde el inicio, desde acá, para que me ejecute todo lo demás. Acá creo gastos, acá creo la columna 1, acá creo la columna 2, como ya vine explicando, y acá creo la columna 3, y acá recién puedo, con esto ya recién puedo ejecutarlo. Y acá el total de ventas de los últimos 3 meses es 104.700. Tendría que ser la suma de estos valores, 28.300, 33.900 y 42.500. Ahora, continuando con el subitem 5, tenemos que nos pedían el total de gastos de febrero a abril. Entonces, para ello utilicé la extensión .log que nos permite recorrer data frames según sus etiquetas, ¿no? Acá indicas las etiquetas que quieres recorrer en las filas y acá en las columnas, ¿no? En este caso de febrero a abril, para la columna gastos, ¿no? Y luego esos valores lo convierto en una lista y ploteo esa lista, ¿no? En esta lista están
gastos de dichos meses, ¿no? De febrero a abril. Luego, para sumar, uso, bueno, análogamente a las ventas de los últimos 3 meses. Acá es una variable sum igual a cero. Recorro, ¿no?, la longitud de los datos de la lista, ¿no? En este caso 3. Acá va a ser mm, sum, se va a actualizar, ¿no?, con los datos de esta lista, ¿no? Voy a ir adicionándole una por una, ¿no? Y ahí, al final imprimo el total de gastos de febrero a abril, ¿no? Que vendría a ser sum. Y en este caso también debí acá imprimir previamente el valor anterior, y acá nos muestra 27.250, ¿no? Esa es la suma de estos tres valores. Ujú. Ahora, en el ejercicio número 4 nos pedía, eh, con el siguiente fichero datoriesgos.csv que contiene información de riesgos de clientes de un banco, escribir un programa con los siguientes requisitos: generar un data frame con los datos del fichero, mostrar en pantalla las dimensiones del data frame, el número de datos que contiene, los nombres de sus columnas y filas, los tipos de datos de las columnas, mostrar las dos primeras filas, las dos últimas filas, verificar si tiene datos perdidos o nulos, ¿no? Y extraerlas en primeras filas y almacenarlas en el contenedor. Entonces, empezando por la importación de la data CSV, ¿no? Archivos CSV, usamos estos comandos from Google Colab. Estoy trabajando en Colab. Import files, luego files upload. em, y bueno, ejecutamos esto para cargar los archivos, ¿no? Elegir archivos. Nos decían data riesgos, ¿no? Y acá va cargando. eh, y con esto ya cargamos la data, ¿no? Luego, bueno, importo la librería pandas, ¿no? Aunque ya se hizo al principio, pero igual. eh, Luego generamos un data frame con los datos del fichero, ¿no? Del archivo CSV. En este caso se empleó .read CSV, ¿no? Acá se especifica el tipo de archivo y acá el nombre, ¿no? Con su extensión. Y bueno, en este caso, para no ocupar muchos espacios, solo mostré los 5 primeras filas, ¿no? Que se puede realizar con .head, ¿no? Y acá por defecto te muestra las 5 primeras filas. Entonces acá mostramos las 5 primeras filas, ¿no? Luego nos pide las dimensiones del data frame. Para ello uso la extensión .shape. Eh, en este caso es una matriz de 4.500 filas con 10 columnas, ¿no? Y el número de datos que contiene con la extensión .size, ¿no? En este caso el 45.000, ¿no? 4.500 filas. Para el nombre de sus filas, para ello uso la extensión .index, ¿no? Con el nombre de data frame, .index, nos da los índices, ¿no? De, el nombre de las filas, ¿no? En este caso, eh, para no plotear uno por uno, ya que vendrían a ser 4.500 filas, solo imprimí, ¿no?, el punto index, ¿no? Eh, y el tipo, ¿no? De, de dato de las filas, del nombre de las filas. En este caso, al utilizar al solo imprimir punto index, te muestra, como son varios datos, te muestra esta línea, start, empieza en 0 hasta 4.500 menos uno con pasos de uno, ¿no? Incrementos de uno. Porque si imprimo print fila uno, o sea, si imprimo la lista, me va a aparecer un sinfín de números. Eh, no, perdón, claro, si imprimes solo fila, te va a aparecer, o sea, si pones solo fila, te va a aparecer una enorme cantidad de datos. Por eso solo puse print fila, ¿no? Y acá te aparece, ¿no? Ya que en realidad el nombre de sus filas son de 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 4.500. Y bueno, el tipo de datos de las filas vendría a ser entero, ¿no? Ahora, con respecto al nombre de sus columnas y tipos de datos de las columnas, en las columnas coloqué no, para mostrar, ¿no?, el nombre de sus columnas, utilicé .columns, ¿no? El nombre de dataframe, .columns, y acá está el nombre de columnas. Y para el tipo de datos de columna solo puse, ¿no? Hice que se muestre el tipo de cualquier valor de dicha columna, ¿no?, que vendría a ser el tipo de dato, ¿no? Eh, y acá se muestran los nombres de las columnas. Acá está, es ID, edad, meses, taxa, ingreso, ¿no? El tipo de datos de las columnas es STR, ¿no?
Luego imprimí ahora las 10 primeras filas. Para ello usé la función .get, ¿no? Y 10. Para ello usé data riesgos.get, ¿no? Y especifiqué el número de filas, o las n primeras filas, en este caso 10, ¿no? Luego, entonces acá se muestran las 10 primeras filas, y luego, si quiero las 10 últimas filas, eh, uso la función .tail, y acá indico el número de las últimas filas, ¿no? En este caso 10. Ahora, para verificar los datos perdidos nulos, uso la extensión .isnan, ¿no? Isnan. Y adentro especifico el data frame, ¿no? Que quiero ver. En este caso, si es true, es un dato perdido; si es false, es un dato, no es un dato perdido. En este caso, como son muchos datos, no sé, es imposible que se muestre todos, ¿no? Por ejemplo, acá se muestra que hay un dato perdido, pero son muchos, ¿no? Entonces, para verlo mejor, ¿no? Me conveniente que se contar, ¿no? El número de datos perdidos por cada columna. En este caso, data riesgos, para ello, ¿no? Usé la extensión .isNull, y luego sumé, ¿no? Con la extensión .sum de dichos valores, ¿no? Lo que hace isNull es, si es un valor nulo o un dato perdido, entonces que lo sume con .sum. Entonces, como no especifique qué columnas quiero, solo especifique el data frame, entonces lo calcula para todas las columnas, ¿no? Para ID, edad, meses, max ant, ingresos, core, todo, ¿no? En este caso, en ID, la cantidad de datos perdidos es cero, ¿no? En edad es 13, en meses hay 6 datos perdidos, en la columna meses. Y así, ¿no? En la columna zona hay 6 datos perdidos. En esta columna zona, ¿no? Hay 6 datos perdidos. Acá no se puede apreciar porque son muchos datos, ¿no? Entonces, por eso estimé conveniente contarlos, ¿no? Y luego nos pedía extraer las 100 primeras filas y almacenarlas en un contenedor. Para ello, bueno, el contenedor es una variable que contiene, ¿no? Dichos valores. En este caso, las 100 primeras filas usé head, ¿no? Y coloqué 100, ¿no? Las 100 primeras filas. Y acá finalmente se muestran, ¿no? Los valores. Y eso sería todo, ¿no? De la resolución de los ejercicios. Y muchas gracias por su atención.